¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos de vuelta y en este caso vamos a comenzar con el primero de muchos programas que vienen por delante en los que vamos a hablar de algo que después de la pandemia parece que poco a poco se va normalizando, como es la salud mental. Esa importancia para hablar sobre lo que todos tenemos, que es nuestro cerebro y nuestro bienestar. En este caso vamos a comenzar hablando de una introducción a esta salud mental y por eso tenemos con nosotros a Alba Ortiz, que ella es psicóloga de salud mental. Aranda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, Alba, decía yo, ¿no?, que después de la pandemia parece que se está empezando a oír hablar más, ¿no?, por políticos, instituciones y gente de la calle sobre lo que es la salud mental. Sí. Pero si te parece, Alba, vamos a comenzar con la definición, ¿no? ¿Qué es? Sí, bueno, yo creo que para que todos nos podamos entender un poco la salud mental, muchas veces pensamos que solo engloba nuestra mente, ¿no?, el ámbito más psicológico, lo que decías tú ahora mismo, la parte cerebral, pero no es así. Yo creo que es un bienestar que al final es subjetivo, cada persona lo vamos a sentir de una manera distinta y tiene que ver con diferentes áreas de nuestra vida, tanto el área de las relaciones sociales, como el área de gestionar nuestras emociones, como un poco lo independientes o autónomos que nos sentimos a la hora de realizar las cosas, si tomamos o no decisiones de una manera equilibrada y sobre todo un poco en cómo nos regulamos, ¿no? Cómo a veces ante las dificultades de la vida o los conflictos que nos pueden venir, cómo nos regulamos y cómo afrontamos esas dificultades sin que esas emociones o pensamientos a veces se apoderen de nosotros. Qué importante, esto sería salud mental, pero si hablamos de problemas de salud mental, ¿de qué estamos hablando? Claro, los problemas de salud mental también tienen como un ámbito muy amplio. Es cierto que yo haría como dos distinciones. En todo el mundo, ¿no?, puede pasar en determinados momentos de su vida por dificultades y por malestares que tienen que ver con esa quizá mala gestión que hemos comentado antes, ¿no? Me viene una dificultad, me viene un problema, una situación inesperada y esas emociones y pensamientos me superan, ¿no? Entonces puedo pedir ayuda, puedo hablarlo con otras personas y al final que sea un momento transitorio y temporal. Sin embargo, cuando hablamos ya de problemas de salud mental más complejos o en determinados casos se suele llamar enfermedad mental grave, ya son alteraciones a nivel de pensamiento, alteraciones al final a nivel también un poco de la percepción. Yo percibo mi entorno de otra manera, no le noto igual que antes, veo que pues bueno, hay cosas que pueden transcurrir de una manera distinta. También se puede ver alterado a veces la forma en que yo me expreso, el lenguaje, incluso mis pensamientos, mis emociones. Esa alteración, si ya se prolonga durante un tiempo más, podríamos estar hablando de que el problema de salud mental es más grave y ahí ya estaríamos buscando en marcha pues diferentes tratamientos farmacológicos o de otro estilo. Durante toda nuestra vida hablamos de mejorar nuestra dieta, mejorar nuestro cuerpo, mejorar distintas partes de nosotros mismos, pero ¿cómo podemos mejorar la salud mental? Claro, en realidad yo creo que lo primero de todo es si vemos que la situación en sí nos está superando, yo creo que lo primero que deberíamos hacer es pedir ayuda, pedir consejo a las personas del entorno y si vemos que las personas de nuestro entorno no pueden un poco ayudarnos a gestionar eso, ya pedir ayuda a nuestro médico de cabecera, que sería como la persona más directa de contacto. El médico de cabecera muchas veces nos va a orientar si la demanda al final es algo puntual y nos puede dar unas breves herramientas o nos puede derivar a apoyos más especializados como psicología o psiquiatría. También es verdad que nuestra asociación, siempre Asociación de Salud Mental aquí en Aranda, está abierta y hay un punto de información y acogida en el que resolvemos todas las dudas que la persona pueda sentir, porque a veces no sabemos si es algo pasajero, si no es pasajero, si me está quitando el sueño demasiado, si no, entonces vamos a intentar ayudarle y aconsejarle a la persona. Pero yo sí que a nivel general, para cuidar nuestra salud mental, creo que hay ámbitos muy importantes como lo decíamos, ¿no?, el ejercicio físico, por ejemplo, porque mente y cuerpo pues influyen mucho, pero también el conocernos a nosotros mismos, porque estamos dedicando casi siempre el tiempo a ayudar a las demás personas, pero el conocernos a nosotros, el ver hacia dónde queremos seguir, los objetivos, nuestras metas, expectativas que tenemos en la vida, eso está bien que vayamos un poco también gestionándolo y dentro de las terapias se trabaja mucho para que cojamos más confianza
confianza y más seguridad. Y entonces los problemas de salud mental se harán más pequeñitos. Claro, porque parece, lo hemos dicho, ¿no? El médico de cabecera, a la asociación y a los familiares, esa es la gente a la que hay que acudir, ¿no? Cuando estamos en una situación. Pero sí que se me ocurre a mí una cuestión. Decías, hay algo que me quita el sueño. ¿Cómo tengo yo que diferenciar entre el, bueno, es normal que me haya pasado algo y esto me quita el sueño, o aquí hay un problema que me está quitando el sueño? No sé si se entiende la pregunta. Se entiende perfectamente. Y yo creo que muchas veces también el grado de malestar que te ocasione, porque hay veces que te puede ocasionar un grado de malestar puntual y que puedes sobrellevar las áreas de tu vida. Yo puedo seguir igual acudiendo a mi trabajo, a una formación, o puedo seguir relacionándome con los demás, pero cuando ya veo que me surgen dificultades, que veo comportamientos en mí más extraños, como el aislamiento, como quizá ese insomnio un poco más prolongado, que ya no es un día, sino que son varios días o incluso semanas, me veo que tengo cambios de humor, ¿no? Más irascible o más irritable, incluso más decaimiento, porque dependiendo de lo que me esté pasando puedo fluctuar en diferentes emociones. Ahí es cuando yo creo que es buen momento para poder pedir ayuda. Aún así, si yo me noto desde el principio y lo quiero compartir, también es una cuestión primordial, y que yo creo que el pedir ayuda muchas veces se tiene catalogado o asociado a que es como una debilidad o que nos puede dar vergüenza, pero es todo lo contrario. Las personas, cuando nos abrimos y expresamos, somos mucho más fuertes y nuestras emociones salen, entonces crecemos a nivel de salud mental. En todo este tiempo parece que estamos hablando en esa primera persona, ¿no? ¿Qué tengo que hacer si yo siento todo esto? Vamos a ponernos en el caso, si te parece, Alba, que soy un familiar o alguien del círculo cercano. ¿Qué me tiene que dar a mí una sensación de urgencia, de problema? Sí, pueden ser muchas cuestiones al final, pero por hacer un resumen o tener una noción así de primeras, sobre todo lo que hemos dicho, cambios, ¿no? Alteraciones distintas en el comportamiento, actitudes que veamos que no son tan normales, ¿no? Que no son las habituales en esa persona, que verbalice quizá pues que últimamente no tienen la misma energía, no tengan las mismas ganas de vivir incluso, que veamos que se aísla, porque normalmente cuando aparecen los problemas de salud mental que van asociados a emociones negativas, tendemos a aislarnos para no tener que estar mostrándonos a los demás, que no nos pregunten, esa necesidad un poco también como de reservarnos para nosotros y pensar, ¿no? Entonces, cuando veamos esos cambios, sobre todo así a nivel de comportamiento, de actitud, de emoción, incluso alteraciones del lenguaje, lo que decíamos, pues yo creo que es buen momento para pedir ayuda también como familiares, porque muchas veces la persona de al lado no se está dando cuenta quizá, o intenta seguir con su vida y con sus fuerzas, pero desde fuera, desde una visión más objetiva de los familiares, muchas veces sí que lo están viendo y son ellos los que dan un poco la voz de alarma, entre comillas, ¿no? Pidiendo ese apoyo o esa ayuda. Durante esta conversación nos comentabas, ¿no? Que el médico de cabecera puede ser uno de esos referentes a la hora de decir, oye, mira, tengo un problema. Pero si estamos ante una situación de urgencia, como lo que estamos comentando, y lamentablemente hay veces que la sanidad pública pues tiene sus listas de espera, en esta urgencia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo recomiendo, sobre todo cuando la situación ya de por sí es urgente, cuando vemos que hay un riesgo para la salud de esa persona o que inclusive esa persona puede atentar a la salud de otras personas, lo primero que hay que hacer es llamar al 112. El 112 tenemos también asociado en nuestra mente que es un servicio viene la ambulancia y poco más, pero no es así. El 112 en cualquier momento del día y todos los días del año tiene un servicio de orientación que de primeras te va a aconsejar un poco, te va a preguntar cómo está siendo la situación en sí, se la tienes que describir, para luego después, si hace falta, poner un dispositivo, una unidad móvil o algo que vaya a atender a la persona. Serán los facultativos posteriormente los que valoren si esa persona en concreto necesita un ingreso hospitalario, que en este caso aquí en Aranda se suele realizar en el Hospital de Burgos, en la unidad de agudos, y una vez la persona esté allí, pues probablemente con diferentes tratamientos, porque hay tratamiento farmacológico, pero también lo combinan con otro tipo de tratamientos más de grupo, terapias grupales, actividades,
pasa unos días y regresa otra vez a lo que es su comunidad, su sociedad, ¿no? De siempre. Yo sí que ahí diría que hay que estar muy atentos a si las situaciones ya son complejas y la persona ha pasado por ese ingreso, la posterior acogida, que muchas veces cuesta, es muy difícil para la persona y ahí aparecen ciertos riesgos. Ya de por sí es complicado estar en el hospital una temporada y asimilar lo que te está pasando, salir de allí también es difícil, ¿no? Tienes que volver a encarar otra vez la situación de vida que tenías antes y es bueno que ahí podamos acompañar tanto familiares, asociaciones, como cualquier entidad social o sanitaria que esté alrededor de la persona para no dejarla sola. Porque claro, alrededor de todo lo relacionado con la salud mental, aún a día de hoy existen muchos estigmas, ¿no? Háblanos Sí. un poco de ello. El estigma en realidad, para que la gente también entienda lo que es, porque es una palabra a veces un poco común, pero sí. Sobre todo es como que tenemos una connotación negativa de alguna característica nuestra. Y en los problemas de salud mental, sobre todo achacamos pues, bueno, que pueden ser personas que son violentas, que son personas que parece que son vagas, que no tienen inquietud por hacer las cosas cuando realmente no es así. Es que muchas veces te lo impide la propia enfermedad o la propia situación personal por la que estás pasando. También se tiene el concepto, ¿no?, de que no pueden trabajar o de que no pueden llevar una vida, vamos a decir que normalizada, ¿no?, insertándose en la sociedad, y es todo lo contrario, ¿no?, con los apoyos adecuados y pidiendo ayuda pues a las personas de alrededor y a los especialistas pueden desenvolverse tranquilamente en esas cuestiones. Entonces, creo que en realidad el estigma influye, pero sí que es verdad que es una labor no solo de la persona y de la familia, sino a nivel social, el hecho de que podamos ir poco a poco rompiendo ese estigma, ¿no? Con campañas de sensibilización, con programas, por ejemplo, como este, ¿no?, que hablan de la salud mental y que nos hacen verlo como, bueno, pues una cuestión natural, porque al final la salud mental no estamos libres de poder padecer ninguno de nosotros un problema, ¿no? Las cifras asustan un poco porque nos hablan de que los problemas de salud mental están incrementándose, sobre todo en los jóvenes, pero es que todos al final debemos cuidar esa salud mental. Y lo bueno es que las herramientas están disponibles para todos, no solo para esas personas que ya tienen un diagnóstico, sino para cualquiera de nosotros. Alba, ¿crees que se está saliendo un poco de ese miedo a decir voy al psicólogo o ese miedo al escuchar la palabra psiquiatra? Creo que todavía hay mucho tabú a la hora de nombrarlo, pero sí es verdad que notamos que se está incrementando. Yo creo que un poco ese pedir ayuda, ¿no? O sea, pedir ayuda, la expresión, el por lo menos acercarse, aunque luego cueste un poco a veces también expresarte del todo, ¿no? Porque bueno, no deja de ser un espacio con una persona desconocida a la que tú vas y le cuentas algo, ¿no? Pero yo creo que sí que está avanzando bastante. Nos ayuda mucho. También a veces nos desayuda, pero nos ayuda mucho las redes sociales, la cantidad de personas conocidas, famosas, que están un poco verbalizando que, a pesar de ser famosos y llevar una vida idílica en esas redes sociales, según parece, también están sufriendo a veces esas emociones que todos sentimos y que en determinados momentos han pasado a ser problemas más graves de salud mental. Entonces, creo que sí, que se está perdiendo un poquito ese miedo, ¿no?, y esa vergüenza a expresarse. Y lo que te digo, yo pienso que la persona que pide ayuda, al revés, es mucho más fuerte de lo que se considera normalmente, que suelen ser. Hay gente que te viene y te dice, es que, bueno, pues igual por llorar o por expresarme es que soy más débil que los demás. No es así. El sacarlo fuera nos hace fuertes. De hecho, yo, por ejemplo, no sé si tú estarás de acuerdo con esa afirmación, Alba, pero escuchaba que igual que cada cierto tiempo tienes que hacerte chequeos médicos, que el hecho de ir a un psicólogo cada cierto tiempo, aunque aparentemente no haya nada, también es bueno, ¿no? Sí. Debería ser así. Es un poco una sensación más idílica que práctica, porque realmente luego en la práctica tampoco la gente, yo creo que toma la iniciativa sin tener a veces ningún problema, ¿no? Pero debería ser así, porque al final es una forma de aprender herramientas de gestión, de crecer a nivel de empoderarnos, ¿no?, de coger seguridad y confianza. Y no hace falta tener el problema, sino que yo me puedo ir conociendo, puedo ir viendo cómo me desenvuelvo, aprendiendo habilidades sociales también para tratar con los demás, y entonces las dificultades que me van a venir en la vida las voy a llevar de una manera, pues vamos a decir que mucho más equilibrada y con mayor bienestar. No me hace falta tener el problema para pedir la ayuda.
pero bueno, cuesta todavía a día de hoy. Mira, de hecho, yo después de la pandemia empecé a ir al psicólogo, porque es que lo veía, oye, pues eso, un cambio, ¿no? Yo siempre decía, y lo repetiré más adelante porque creo que es importante que cada uno cuente también su testimonio, pero yo decía, es que parece que me han cogido el 2019, han agitado así el mundo, me han soltado en 2022 con otro entorno distinto y me han dicho, apáñate, que ahora esto es lo que vives. Sí. O sea, nos costó, yo creo que a todo el mundo, locura. a todo el mundo. Inclusive, bueno, pues personas que trabajamos en el ámbito de la salud mental también, somos humanos igualmente, ¿no? Pero sí te cuesta al salir de periodos de cambio y sobre todo este cambio tan brusco que nos ha propiciado la pandemia, donde tus esquemas, donde nos gusta un poco tener las cosas estructuradas y controladas en la rutina, se nos desconfigura todo y es como volver a reaprender hábitos, encima con una nueva normalidad, que ya no es lo mismo, ¿no? Y también yo creo que se quedan ahí emociones impregnadas, que lo estamos viendo también en la gente, ¿no? De todavía hay miedo, todavía hay un poco de incertidumbre, también ha habido muchas consecuencias a nivel social, de pérdidas de trabajo, de cuestiones económicas, pues una situación fallecimientos, no es fácil, que durante esto hablaremos también de lo que es el duelo. O sea, vamos a tener muchos programas por delante, pero sí que es cierto que bueno, la pandemia va a estar también muy presente. Yo se lo recomiendo a todo el mundo, de verdad, porque es que es una liberación impresionante. Hemos hablado de ese estigma y a mí sí que me gustaría saber, cuando esas personas sienten discriminación, ¿no? El caso que nos ponías, ese, por ejemplo, de salir del hospital, ¿qué consecuencias tienen para ellos? Pues mira, sobre todo se propicia algo que también va muchas veces en contra del propio problema de salud mental, que es el autoestigma. Es decir, yo siento el rechazo social y puede más ese rechazo social que a veces los síntomas que yo tengo de mi propio problema. O sea, yo puedo tener insomnio, puedo tener tristeza, puedo tener apatía, pero el rechazo social es tan fuerte que incrementa un poco el malestar en mí y entonces yo me acabo un poco creyendo ese tipo de circunstancias, interiorizándolas tanto que ya no soy capaz igual de socializar de la misma manera, tengo miedos, no me adhiero a los tratamientos, es decir, me proponen hacer una terapia y por miedo también o por vergüenza no voy, entonces acabo creyendo que soy una persona bastante más inferior de lo que realmente soy por ese propio estigma que me adjudico, porque tengo miedo al rechazo, a que me critiquen, a que me vean como un bicho raro, que es una expresión muy común también cuando las personas a veces bueno, pues les han puesto ese diagnóstico ya, entonces ese tipo de circunstancias se acaban interiorizando tanto que te impide estar, vamos a decir, de una manera tranquila y sana, ¿no? con el entorno. Entonces tiene muchas consecuencias a nivel personal. También es verdad que luego tiene otras consecuencias. Puedes llegar a perder trabajos por ese propio estigma, ¿no? Porque también muchas veces cuando aparece el problema de salud mental hay unos efectos secundarios que se propician por parte de unas medicaciones que a veces tú te tomas y esos efectos secundarios pueden ser que la persona tú la notes más lenta o más rígida, que es visible y que eso mismo muchas veces hace que se produzca un rechazo, ¿no? Que las personas del entorno, por ejemplo, en una oportunidad laboral o en una oportunidad de acudir a una actividad, se le cierran las puertas, ¿no? Inclusive cuando, por ejemplo, se acercan a la sanidad también hay una discriminación, un estigma por los propios facultativos en muchas ocasiones, porque se achaca muchos de los malestares de estas personas al propio diagnóstico de salud mental en vez de a otras causas, ¿no? Entonces tú vas a pedir ayuda y a veces aparece ahí un estigma por parte de la propia sanidad que tiene que ver con achacar todo a si hay un diagnóstico, pues ya viene de ahí los problemas, cuando a veces no tiene por qué ser así, ¿no? Fíjate, y tienes el mismo derecho como ciudadano pues de que te exploren otro tipo de cuestiones de la salud. Interesante, no me había planteado nunca esa parte. ¿Qué propuestas entonces en este primer programa, con todo lo que hemos hablado, crees que son necesarias, que son positivas para erradicar este estigma? Pues muchas propuestas, de manera así transversal. Yo es que tiraría por todos los sectores, ¿no? Tiraría un poco, mira, desde la educación, que creo que es primordial que en los colegios, las guarderías, incluso, porque se pueden hacer cosas hasta con los bebecitos, se trabaje, ¿no? Las emociones, la gestión un poco de los valores, de las metas, de cómo resolver conflictos, de la autonomía, del empoderamiento, de tomar decisiones. Todo esto con los niños sería, vamos, una asignatura pendiente. A mí me consta que poco a poco se va trabajando cada vez más. De hecho, hemos hecho campañas también en los coles e institutos
pero yo creo que hay que todavía propiciar más el foco, debería ser casi una asignatura obligatoria, ¿no? El hecho de cuidar tu salud mental, porque a la par de las matemáticas o la lengua, pues la salud mental nos da un poco la capacidad de tirar adelante en la vida. Aparte de la educación, pues por ejemplo, yo creo que también habría que sensibilizar mucho a todas las instituciones que acompañan a la persona, porque muchas veces tocan con parte de juzgados, con policía, con médicos, con cualquier persona que al final esté un poco en el entorno. Yo creo que todo el mundo debería tener nociones básicas sobre la salud mental y cómo manejarla para que se nos quiten esos prejuicios y esos estigmas y podamos ayudar de una manera más igualitaria a las personas en igualdad de derechos. Luego también trabajaría mucho todo lo que es la concienciación a nivel de la sociedad. Este tipo de programas, los medios de comunicación, las redes sociales ayudan mucho a romper con el estigma y creo que es una parte vital e importante, y que vayamos perdiendo ese miedo y esa vergüenza a llamar a la puerta y decir, bueno, mira, últimamente no me encuentro bien, ¿me puedes ayudar a gestionar esto? Yo creo que ese es el primer paso, y a partir de ahí dejarte llevar, porque es un camino de aprendizaje y de crecimiento buenísimo. Y ya por último también yo creo que las personas, sobre todo los familiares, que en la asociación también trabajamos mucho con esa parte, creo que el comprender a la persona que tienes al lado, el respetarla, el empatizar, el cambiar a veces la comunicación, porque los familiares también a veces se cargan tanto que la comunicación termina siendo un poco agresiva o tensionada, ¿no? Y yo creo que el hecho de entender a la otra persona, ¿no? De entenderla mejor y tener una comunicación asertiva, pues le motiva, le acompaña, y yo creo que le ayuda mucho también en ese proceso de salud mental. Alba, pues muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros, el primero de los muchos programas. Bien. Creo que te vamos a tener más adelante, ¿no? Puede ser, puede ser. Vamos a ver si encontramos algún otro tema pendiente. Gracias a vosotros, de verdad, por esta oportunidad que creo que es necesaria, y hay que hablar sobre ello, o sea que tenemos mucho de qué hablar y será súper interesante. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Nosotros, después de este chute de energía, oye, de escuchar las cosas tan importantes que tenemos en nuestra vida, como es nuestra cabecita, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.